Buenos días a todos, gracias por venir a este desayuno de la Academia de la Televisión. Gracias al Hotel Barceló Emperatriz también por apoyarnos, por seguir apoyándonos con estos desayunos que estamos haciendo. Hoy vamos a hablar de uno de los temas que probablemente haya marcado más el rumbo de la televisión y en concreto de las plataformas y la televisión generalista en los últimos tiempos, que es el fenómeno de los documentales, y tenemos a tres grandes profesionales para hablar del tema. Y además me encanta que lo hagamos desde la Academia de la Televisión porque creo que tenemos que reivindicar desde nuestra industria la parte de los documentales, ¿no? Este género que pues, desde que se hacían documentales en la televisión pública y las televisiones de pago ha cambiado, ha dado un vuelco enorme y ahora es uno de los géneros más consumidos en todas las plataformas y en todos los formatos audiovisuales. Entonces, me encanta que lo podamos hacer desde la Academia, como digo, y tengo el honor de presentar a estos tres grandes profesionales. Voy a empezar con Javier Pascual. Javier es el actual director de contenidos de producción original en Disney+, pero también ha sido productor y escritor y ha trabajado en series como El Ministerio del Tiempo, Viral, Física y Química, Veneno, en documentales como El Palmar de Troya. Y quería empezar contigo, Javier, preguntándote que si crees que ha habido un antes y un después en la producción de documentales en este país. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a la Academia de parte de Disney la invitación. Pues sí, lo comentábamos antes, que no solo ha empezado el género de las docuseries con las plataformas, que obviamente ha supuesto un impulso muy importante, pero también reivindicar todas las docuseries y los reportajes que se hacían antiguamente en la televisión en abierto. Y sí, yo creo que ahora mismo el True Crime ha sido pues, una de las del tipo de docuserie que el público ha empezado a devorar y como que ha cambiado todo el tema, ¿no? del interés por la docuserie. Antes un documental o una docuserie sonaba como algo aburrido o algo muy sesudo. Y yo creo que la forma de narración que ha cambiado también, ¿no? Hacerlo más ficcionado, entre comillas, ¿no? con giros, con un tipo de narración más potente, ha ayudado, yo creo, que el público pues, abrace este tipo de formatos ahora. ¿Crees que la parte del guión y de la narrativa es lo que ha provocado ese cambio en el género, ese vuelco en el género? Yo creo que sí, yo creo que también que no haya anuncios, ¿no? Que se pueda ver capítulos seguidos, la forma del binge watch, todo esto. Yo creo que ha cambiado la forma en que el espectador pues, ve este tipo de formatos y cada vez se hacen, pues eso, lo que hablábamos del True Crime, ¿no? Que es un género que sigue funcionando y que el espectador pues, lo vive incluso más que una ficción, ¿no? Luego volvemos con algunas preguntas concretas que seguro que tenemos todos aquí alrededor del mundo de la plataforma. A tu lado está María Recarte, ella ha sido directora de contenidos y productora ejecutiva de Warner Bros., de Bambú Producciones y de 93 metros, entre otras, y ha trabajado en producciones nacionales e internacionales como Palomares, Palmar de Troya o Clandestino. En la actualidad es la directora de contenidos y productora ejecutiva de En Cero Coma de Fremantle. Bienvenida, Marías. Gracias. ¿Crees que la llegada de las plataformas a nuestro país ha supuesto, esto que comentábamos con Javier, ese aliciente para el boom del género? Sí, o sea, eso seguro, ¿no? Las plataformas y luego otro fenómeno que fue la pandemia, que yo creo que nos obligó a todos a estar en casa y a consumir compulsivamente todo lo que podíamos, ¿no? Para salir de esa burbuja en la que estábamos. Pero sí, claro, o sea, el otro día lo comentábamos, o sea, hace cuatro años era casi impensable pensar que podías vivir del documental, o sea, que hubiera productoras como es la de Charlie y Alberto, por ejemplo, Dada y tal, que se dedican exclusivamente a hacer documental, ¿no? Y vivir de eso antes era muy complicado. Efectivamente, yo he hecho mucho documental, he hecho mucho entretenimiento antes y mucho factual. Llegó un momento en el que quería explorar esa vía que estaba solamente explorado, como decía Javier, por el mundo del reportaje, ¿no? Más pegado a la actualidad, etcétera. Y digamos que la primera incursión que hice o que tuve la suerte de hacer fue con David Beriain en 93 metros, que era de las pocas productoras, yo creo que en ese momento, como de forma más comercial, trabajaba el mundo del documental y ya incluso no solo a nivel nacional, sino que vendía sus propios documentales en 125 países del mundo, ¿no? Que eso antes era casi imposible. Hoy en día sí que puedes que tus documentales se vean por el resto del mundo gracias a las plataformas, ¿no? Que las haces aquí y se ven por todo el mundo, pero antes no era así. Y él ya lo hacía.
Entonces, esto fue en el año 2016, cuando me uní a 93 metros y empezamos a explorar pues qué vías teníamos para, tanto a nivel nacional era imposible sobrevivir, con lo cual dimos el paso de hacerlo a nivel internacional y empezamos a producir muchísimo también para el mercado latinoamericano y el mercado de US Hispanic, que en aquel momento sí que te brindaba esa oportunidad, ¿no? Y luego ya pues fue precisamente 2019, poco antes de la pandemia, cuando empezamos con el Palmar de Troya y Palomares y empezamos un poco a mezclar, como decía Javier, esos dos universos, que es el mundo del documental puro y duro, que cuentan hechos muy concretos, y el mundo más del cine, y fusionarlo bueno, y a través de esas recreaciones que nos permitían contar hechos donde el archivo no llegaba o donde no llegaban los propios testimonios, porque hablamos de historias muy antiguas, pues empezar a contar ese tipo de historias que eran fundamentales y que no se habían podido contar por no tener acceso a las herramientas para poder ser contadas, ¿no? Ahora mismo pues tenemos incluso la IA, o sea, que es otro debate y tal, pero que vuelve a abrir un nuevo universo de posibilidades narrativas, ¿no? Entonces esto va evolucionando, o sea, cada año, cada semana incluso con la IA, es así, y los retos son otros, ¿no?, que hablaremos ahora. Sí, además me viene fenomenal porque has hecho mención también a, yo creo que una de las fuentes de las series documentales, que son los reportajes documentales, ¿no?, que se hacían antes, esas series de reportajes que había desde pues, de un informe semanal que podríamos considerar como el inicio de, a lo mejor, de esos reportajes documentales, y de ahí también viene un poco de ese tipo de trabajos, también viene Román Parrado. Román Parrado es director y guionista, ha trabajado en programas como 30 Minutos, como Radio Gaga, como Salvados, y en documentales como Pioneras o El asesino de la baraja. En la actualidad está preparando para Netflix El rey del cachofo. Y pues aprovecho y te pregunto, ¿qué te aportó la escuela de un programa como 30 Minutos a la hora de luego dirigir documentales más elaborados, más actuales? Claro, es que, por ejemplo, de 30 Minutos al rey del cachofo está toda esta evolución, claro, de la que está hablando María. O sea, yo lo que creo es como que uno cuando estudia audiovisuales, cuando yo estudié audiovisuales, yo quería ser director de cine de películas, ¿no? Entonces, porque había como una especie de manera de... O sea, había como un... Todo en realidad es contar historias, pero había un contar historias de primera división y luego un contar historias de, pues, que si no llegas a la primera división, pues cuentas otras historias. Y eso ya no es así. O sea, el documental se ha prestigiado muchísimo por 1000 motivos, pues por la llegada de las plataformas, por la influencia de otros países que llevan más años de escuela, por la pandemia, por las redes sociales, que yo creo que han ayudado mucho también a la mezcla de formatos. O sea, hay mucha gente que se ha acostumbrado a consumir pequeñas historias en cápsulas de otras duraciones o de otros formatos. Y al final ha llegado un momento en que la gente empieza a sí que distingue, pero empieza a darle un poquito igual de la manera que le expliquen las historias. Y lo que quiere es que las historias sean buenas. Entonces, antes no pasaba, antes tú tenías que mirar qué querías ver, ahora tú llegas a casa, te sientas delante de la tele y miras en la interficie de la plataforma que tengas abierta y decides qué tipo de contenido te apetece ver. Y a lo mejor eliges una ficción, o una película, o una serie, o a lo mejor eliges un documental o un true crime. Y yo me acuerdo que yo tenía una carrera un poco atípica porque he trabajado mucho en el mundo del documental y de la tele de entretenimiento, pero por otro lado iba haciendo TV movies, películas para televisión, sobre todo en Cataluña, he hecho muchas películas para TV3, y era como si tuviera dos vidas paralelas, una doble vida. O sea, además era muy curioso porque mis amigos de la parte de la ficción no se mezclaban con mis colegas de la parte del documental. Y a veces alguno había ido a hablar de otro, pero eran burbujas paralelas. Y cada vez he ido viendo poco a poco que las dos esferas se van acercando, van intersectando, y ahora a mí lo que más me interesa es la mezcla de formatos, y muchas veces cuando ya me llegan ofertas para hacer cosas es precisamente por este perfil que tengo en el que puedo mezclar formatos. O sea,
tengo experiencia en documental, pero tengo experiencia en ficción, y esto cada vez se demanda más, porque yo creo que hay un momento, insisto, o sea, hay un momento en el que el espectador no solo pasa en el documental que busca la ficción, hay ya muchas ficciones que juegan con recursos documentales, aunque no lo sean, o de falso documental. Entonces, las fronteras se están desvaneciendo y al final tú cuando empiezas a ver un producto, juegas, compras y mientras no haya algo que te saque, te da un poco igual en qué formato estés navegando. Esto pasa ahora mucho y antes no pasaba tanto, yo creo. Sí, estoy no sé de si acuerdo. he respondido a tu pregunta, pero... Sí, no, pero estoy de acuerdo además que esa hibridación, ¿no? Antes a lo mejor veníamos de la no ficción o del reportaje documental y ahora cada vez estamos más cerca de la ficción, ¿no? Dentro de los documentales, sobre todo a nivel de narrativas, ¿no? Sí, ha habido como muchos pasos, o sea, yo qué sé, 30 minutos era un reportaje muy al uso, muy periodístico, con todos los recursos del reportaje. Por ejemplo, yo cuando entré en Salvados, ya noté que ahí había una diferencia. O sea, Salvados es un programa que también yo creo que ha contribuido mucho a la tele de este país, porque se tomó el reportaje periodístico de manera seria e intentó dotarlo de una voluntad cinematográfica, buscar una manera de rodar la cinematográfica, incluso unos recursos, una manera de acercarse a las secuencias, a los personajes más cinematográfica. Y es otro paso más en esta carrera porque las fronteras se vayan difuminando, ¿no? Sí, reportajes que respiraban en prime time de televisión en abierto, ¿no? Que no era lo típico. Sí. En Salvados lo hizo. Sí, sí. Y yo me acuerdo que en Salvados ellos tenían esta voluntad, porque siempre llegábamos como el equipo de realización de fuera, nosotros teníamos mucha más rotación que los redactores, y era una pelea siempre interna, ¿no? Ellos luchaban a muerte por el contenido y nosotros luchábamos a muerte porque ese contenido tuviera espacio y respirara y fuera bonito. Pero luego, cuando te juntabas al visionado final, al tiro al pato, que decíamos nosotros, la gente apreciaba la calidad cinematográfica del programa que estabas haciendo. Era uno de los valores que se tenían en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, era ya una voluntad de avanzar en un camino más de hibridación. Sí, la apuesta también en este caso de La Sexta, ¿no? Por decir, bueno, voy a hacer algo normal, voy a intentar hacer algo que tenga más ambición, que sea creativamente más complejo. Sí. Porque me acuerdo, pues eso, yo creo que marcaron una época, las cabeceras, los arranques de Salvados, cada proyecto era distinto, ¿no? O sea, dentro de que era una unidad programática, cada episodio podría verse como casi como un contenido en sí mismo. Entonces ahí es verdad que el valor también lo tiene mucho La Sexta de apostar por algo incluso por algo las distinto. Promociones también, cada las una promociones, era efectivamente. diferente, sí. Porque que entiendo, mira, me viene fenomenal, Javier, que hayas abierto ese melón, porque ahora desde la dirección de una gran plataforma como es Disney Plus, ¿qué es lo que más valoráis a la hora de trabajar o de apostar por un proyecto? ¿Es la posible promoción, el ruido que puede hacer después? Porque se habla mucho, ¿no?, de esto, de decir, no, es que un documental tiene que hacer ruido, si no hace ruido se queda un poco perdido. Claro, nosotros cuando llegamos hace 3 años hemos sido los últimos en llegar de las plataformas, con lo cual ya es un mercado que está pues muy consolidado en un tipo de docuseries. Por ejemplo, Amazon hacía deportivas, Movistar empezó a hacer como, aparte de hacerlas muy bien, como el Palmar de Troya o Lola, en las que yo participé, pues un poco de nostalgia, ¿no? Y que contar un poco una España y también con un tipo de narración más de ficción, o Netflix más especializada en los true crime, ¿no? Entonces, la posición de Disney, primero, producimos pocas docuseries al año, menos que también nuestros competidores, era primero alejarnos de lo que hacen muy bien el resto e intentar innovar y hacer algo diferente nosotros, por un lado. Y luego, por otro, también, pues eso, que sean IPs, o bien por la historia, o bien por el talento involucrado, que se vendiesen directamente, un poco lo que decías tú, ¿no? Que no haga falta explicar mucho este proyecto para que el espectador, el suscriptor, cuando está delante de la plataforma, ya sepa lo que va a ver, ¿no? Y para nosotros es importante elegir historias de ese estilo que no abundan, y luego también pues hacerlas más elevadas en el sentido de contar algo más que una historia. A lo mejor, por ejemplo, en el caso de Patricia, de 548 días, pues aparte de ser una historia espectacular y muy potente y narrada con un ritmo fantástico,
pues hablar de los peligros de las redes sociales, de la juventud a la hora de confiar en la gente, las sectas. O sea, siempre buscamos elevar un poco más el contenido y no contar solamente una historia, ¿no? Que tenga varias capas, aparte de lo que os comentaba de que tenga un input muy claro para el espectador y que sepa, pues en el caso de Isabel Preisler, Mi Navidad, como hicimos con vosotros, por ejemplo, ¿no? Pues ver a Isabel, que todo el mundo la conoce, pero realmente no sabe quién era, y verla en su intimidad y que hablase ella como nunca había hablado, ¿no? Delante de las cámaras, ¿no? Entonces, buscamos siempre ese tipo de proyecto que no es fácil encontrar. Que aporte un valor añadido, ¿no? Eso Entiendo es. que tenga un valor añadido aparte de la posible promoción. O, por ejemplo, cuando hicimos el Papa con Jordi Évole, pues no solo era hacer una entrevista al Papa, que incluso Évole en Salvador lo ha hecho, ¿no? Era juntarle con jóvenes y que aguantase todo tipo de preguntas y que no tuviese problema en contestar incluso las más complicadas, ¿no? O sea, siempre, pues eso, elevar el contenido en ese sentido. Marías, ¿cuánto de necesario es tener contenido en exclusiva, ese valor añadido que se puede trabajar? Y si quieres hablar de que hablemos de un proyecto en concreto, un ejemplo que podáis poner, el de la historia de los hermanos William, del Athletic Bilbao, que es uno de los últimos proyectos que ha hecho en Cero Coma y que es una historia de superación de la familia que tiene ese valor añadido, ¿no? De tener a los protagonistas y de trabajar con ellos. En este caso, su historia es maravillosa porque creo que en este caso la realidad casi supera la ficción, ¿no? Pero ¿cuánto de importante es en un documental o en una serie documental tener esos valores añadidos? Pues todo. O sea, yo creo que ahora mismo es que además da igual el tipo de historia que hagas, ¿no? Que no tiene por qué ser hablar de celebrities para llegar a un acceso. Creo que cualquier historia, hay dos cosas importantes y es una, cómo la vas a contar. Tan importante como qué vas a contar es cómo lo vas a contar. Esto ahora es fundamental porque, o sea, hay tanta oferta, hay más oferta que nunca, que lo que te diferencia de otros es cómo lo vas a contar. Y ese acceso, ¿no? Muchas veces la rapidez al acceso, en el caso de las historias que están ahí al alcance de todo el mundo, pues las historias ya están ahí. O sea, al final es saber verlas, la rapidez en verlas y desde dónde las miras, ¿no? Lo que te diferencia. Entonces el acceso es fundamental. En el caso de los hermanos Williams, bueno, pues que ahora están sin duda en el mejor momento de sus carreras personales y profesionales, ganando la Copa del Rey, con la celebración de la Gabarra, etcétera, pues es la historia de, no sé, del sueño, en este caso no americano, sino de gente, claro, africano vasco, ¿no? que vienen de un país atravesando toda África con las mafias, viendo morir a sus compañeros, esto la madre de ellos, obviamente, y embarazada de Iñaki, del mayor, ¿no? Logra saltar la valla de Melilla embarazada de Iñaki y encontrarse con un cura vasco que se llama Iñaki, que le ayuda a llegar hasta Bilbao y empezar de absolutamente cero, trabajando día y noche, y que te salgan, tener dos hijos que ya han nacido en el País Vasco y en Navarra, o sea, que son españoles, que te lleguen a ser dos de los futbolistas más famosos de este país y ganar el sueño que tenían ellos en su vida era ganar esa Copa del Rey con el Atleti de Bilbao, pues es un sueño que ellos todavía no se lo creen, ¿no? Entonces, esa historia nosotros la cogimos, por ejemplo, un mes antes de que ellos fueran al Mundial de Qatar, porque por primera vez en la historia del fútbol, dos hermanos de padre y madre, que son ellos, jugaban en dos selecciones diferentes el Mundial. Esto era algo inédito. Había unos hermanos, me parece que se llamaban unos alemanes que ni siquiera eran de madre y padre. Entonces, desde ese punto histórico, nosotros los cogimos y hemos hecho un seguimiento de año y medio. Pero bueno, el fútbol para nosotros es la excusa para contar esa historia de vida. Entonces, hablando de esa mirada que hablaba Javier, para nosotros, en este caso lo dirige Raúl de la Fuente, que es un director excepcional, que tiene 3 Goyas, porque siempre mira las historias de un ángulo que nadie más las mira. En este caso, él tenía claro que el ángulo era África. Entonces, hemos estado rodando por los 3 continentes durante este año y medio, pero el patriarca, el abuelo, es nuestro punto de anclaje y la historia, que es la historia de tantos millones de inmigrantes, es nuestro punto de vista y la excusa es el fútbol y es lo que obviamente va a hacer que la historia dé la vuelta al mundo, ¿no? Entonces es una historia preciosa que estamos terminando, que esperamos estrenar
muy pronto en septiembre, que ya tiene también su plataforma, que no puedo contar, pero que muy pronto, que muy pronto se sabrá. Y bueno, es una historia que yo creo que no era esperada, digamos, ¿no? No era esperada. Entonces, el acceso para nosotros, tanto en esto como en otras historias, es fundamental. Y respecto a esa narrativa, hay otra historia que, por ejemplo, yo estoy haciendo ahora, que también estamos terminando de montar, que es la historia que no tiene nada que ver con el true crime o con las cosas más comerciales, pero sí que me parece que es un poco la historia, una de las grandes historias de nuestro siglo, ¿no? Que es el milagro de los niños indígenas de Colombia, que tras sufrir un accidente de avioneta logran sobrevivir. Su madre murió el piloto y son encontrados 15 días después en medio del Amazonas en la avioneta, pero ellos ni rastro de ellos, y están desaparecidos durante 40 días en una de las zonas más inhóspitas del planeta, que es el Amazonas, encima del Amazonas colombiano, donde tiene todo ese tipo de coyuntura sociopolítica que hace que todo se complicara mucho más, donde conviven FARC, el ELN, donde conviven narcotraficantes, el ejército y los indígenas, y donde por primera vez en la historia el mundo indígena y el mundo de los soldados, de los militares que tan mal se han llevado históricamente, se juntan por un fin común, que es buscar dónde están esos 4 niños, uno de 11 meses. O sea, era imposible sobrevivir para cualquiera de nosotros probablemente 2 días en esa selva, con jaguares, con serpientes, etcétera, ¿no? Y después de 40 días se hace el milagro. O sea, entonces, esa es una historia que fíjate cómo es el mundo del documental. Hoy en día nosotros estábamos en Madrid, nos cogimos un vuelo a Bogotá y la estamos actualmente produciendo. Y será, bueno, se verá en una plataforma en España y en otra diferente en Latinoamérica. Pero esa historia, yo creo que hay más de 10 proyectos de esa historia. Libros, ficciones, documentales. Entonces, nosotros aún y todo pensamos, bueno, nosotros creemos que tenemos algo que aportar para contar esta historia, aunque haya muchos más proyectos sobre esta historia. Entonces, ¿cómo la cuentas? Pues ahí está la cuestión, ¿no? Creemos que nosotros tenemos una mirada y que queremos mirarlo desde otro ángulo, que quizá otros la miran también, pero que para nosotros es el que nos parece que, bueno, desde donde nos gustaba contarlo, ¿no? Y bueno, ese es un poco, y bueno, el acceso fue fundamental porque creo que no tardamos ni 5 días en estar en Bogotá para lograr esas entrevistas casi en exclusiva, que después tienen otras plataformas, pero de una forma casi inmediata al hallazgo de los niños, que es la familia y todo el entorno indígena de los niños. Sí, yo creo que cuando tienes el acceso, ¿no? Cuando tienes los testimonios en exclusiva o testimonios a lo mejor que no han hablado o que pues, no se conocen las historias, como en el caso de los Williams, la línea de narrativa es relativamente más fácil. Yo creo que sea compleja cuando hay mucho contado, ¿no? Y ahora me viene muy bien para hablar contigo, Román. El 10 de mayo se estrena El Rey del Cachopo sí. En Netflix. Del Rey del Cachopo yo creo que hemos sabido absolutamente todo, desde el minuto 1 hasta el último. Entonces, se ha tratado en periódicos, ha sido uno de los casos más mediáticos de los últimos tiempos. ¿Cómo se aborda un documental así, en el que Netflix le va a aportar un valor añadido y que además pretende que tenga un alcance internacional, que lo tendrá? Entonces, ¿cómo se trabaja un proyecto así? Bueno, en este caso también influye una cosa de la que ha hablado Marías, que es el acceso. O sea, nosotros tuvimos la posibilidad de tener acceso directo a César y hablar con él. Entonces, bueno, era un documental muy espinoso al principio, porque en teoría tú no estás dejando, o sea, no, lo que estás haciendo es darle voz a un señor que ha cometido un crimen machista, ¿sabes? Y además que es un gran farsante. Y además él en el juicio ha mentido reiteradamente, no solo mató a una chica, sino que ha dicho cosas horrorosas de ella, o sea, no ha tenido ningún respeto, y este tío se iba a poner delante de nosotros y nos iba a hablar. Entonces, claro, para empezar, es un señor que decidió utilizar una estrategia concreta en el juicio, que era una huida hacia adelante. Esa estrategia, digamos,
era el reflejo de lo que había sido toda su vida, era un señor que había basado toda su vida en mentiras, y en el juicio continuó. Entonces, a la hora de enfrentarse a las preguntas que nosotros le hacíamos, nosotros veíamos que el tío seguía por la misma línea, ¿no? Entonces, un poco la idea era intentar desmontar lo que decía e intentar... O sea, está clarísimo que este señor ha sido condenado y hay una verdad jurídica que es inapelable, y este tío es culpable y ha cometido un crimen, y entonces nos interesaba ver todas las fabulaciones que él construía para explicar un poco su psicología, desde la premisa clara de que nos estaba intentando llevar a su terreno todo el tiempo. Entonces, el documental es muy interesante porque es como una lucha constante por intentar entrar en la mente de una persona que es fascinante, pero está muy desequilibrada, ¿sabes? Entonces, yo no recuerdo haber vivido un proceso de grabación de entrevistas más intenso que el de las entrevistas que hemos hecho no con él, solo. O sea, yo recuerdo que cuando llegó el equipo del documental a hacer las entrevistas, la mayoría de la gente que trabaja para estos documentales, pues el foquista viene de hacer no sé qué, el gaffer viene de hacer no sé qué, no saben de qué va el proyecto. Ellos se sientan ahí y lo más fácil es que en un proceso de entrevistas que dura 2 semanas, duró en este caso, son muchas horas sentado en la oscuridad de un plató, tú hay un momento que desconectas, ¿no? Hay gente que está hablando allí y hay un momento que desconectas. Bueno, fue alucinante. Cada día que acabamos el rodaje, ellos iban entrando en la historia de lo que la gente iba contando, porque cada frase era una nueva revelación, o todo el mundo dudaba en algún momento, porque todos los argumentos que él daba eran muy convincentes. Había tenido mucho tiempo para estudiarse el sumario, inventarse versiones que rebatían absolutamente cualquier indicio que apuntara hacia él. O sea, él había hecho como una novela en su cabeza, que es lo que había ido perfeccionando con el tiempo y que es lo que luego explicaba a todo el mundo. Entonces, después de cada día, después de cada entrevista, había apuestas, teorías, todo el equipo de rodaje estaba súper metido en la historia, y ahí es cuando yo vi que este documental iba a ser un trueno, porque es que César Román es una persona fascinante, o sea, y este es uno de los puntos fuertes de este documental, y es una de las dificultades de este documental. Qué difícil es, ¿no?, entrevistar a los malos. Me estaba acordando ahora cuando hablaba Marias, que yo, claro, cuando pensaba en los Williams, pensaba cuando tuvimos nosotros la fortuna de entrevistar a Dolores para HBO Max, fue relativamente fácil, pero ahora pensaba con Román cuando hicimos nosotros Yo fui un narco con Discovery, con Laureano Ubiña, y lo difícil que es que no te lleve a su discurso, ¿no? O sea, lo que él, porque efectivamente van muy preparados, saben lo que quieren decir, y al final, de alguna manera, buscan lavar su imagen, y tu misión es que no lo haga. O sea, entonces, al final, lo complicado, ¿no?, es llegar a ese punto de equilibrio en el que te tiene que interesar lo que te está contando, pero tienes que desmontarle porque no te está contando la verdad. Sí, lo que pasa es que tú cuentas siempre con la ventaja de la distancia. Sí. O sea, en el momento en que tú estás hablando con ese señor, hay una de sus exparejas que tuvo una experiencia muy traumática con él, que no voy a desvelar, porque ya lo veréis en el documental, te decía, a mí me ha hecho cosas terroríficas, pero yo no quiero estar 1 hora con él a solas porque me convence de que vuelva con él, ¿sabes? Entonces, nosotros hablábamos con César, había momentos que eran 2 personas, había momentos que eran 3, había momentos que eran 4, íbamos turnándonos para no estar siempre la misma persona hablando con él, para no establecer vínculos, y llega un momento siempre en que te dice algo que te hace dudar, porque lo dice con tanta seguridad, con tantos datos. Lo bueno es que tú tienes la ventaja de que puedes
apagar el móvil, comprobar cosas, hablar con gente, contrastar información y al final todo lo que él te cuenta es un poco un reflejo de su vida. O sea, funciona a corto plazo. Ninguno de los castillos que ha montado, ninguna de las fantasías que ha hecho, ninguno de los chiringuitos que ha construido aguanta en el tiempo, porque es un señor que está basado en hablar en persona contigo, en un magnetismo personal a corta distancia y a corto plazo que no soporta un análisis mínimamente serio, ¿no? Pero mira lo que está diciendo Román, me parece muy interesante porque desde que se ha empezado a hablar del cachopo, del rey del cachopo, prácticamente no has contado la historia ni los hechos. Y eso es cuando una historia es muy buena. Cuando una historia es muy buena es que va mucho más allá de eso, ¿no? Ha contado la fascinación por el perfecto antagonista, por un perfecto personaje y sobre todo por un personaje que genera muchas emociones. Y yo creo que esa es la clave de las buenas historias. Cuando logras decirle al espectador o despertar en el espectador esas emociones, la rabia, el odio, la fascinación, cuando es un personaje adictivo, ¿no? Que no puedes dejar de escuchar y de ver y que va mucho más allá incluso de lo que ha llegado a hacer y te metes en la profundidad y en la complejidad de ese ser humano y de su cabeza y del por qué hace lo que hace, ¿no? Ahí es donde las historias crecen y yo creo que el cachopo es una de esas historias fascinantes y vamos, yo estoy deseando verla porque sabía hacía mucho tiempo que la estabais produciendo y estoy segura que va a ser uno de los grandes temas de la temporada. Bueno, es como de esas raras veces en tu vida que lo reconoces, a la que te enfrentas a un gran personaje, pero a nivel literario, me refiero. Sí, sí. A mí me pasó también, hablando lo que tú decías de entrevistar a malos, yo me acuerdo que hice un documental en Nicaragua sobre la cruzada de alfabetización. Bueno, la cruzada de alfabetización fue la primera medida que hicieron los sandinistas cuando llegaron al poder. Enviaron a maestros de las ciudades al campo, porque lo que se dieron cuenta es que necesitaban alfabetizar el país cuanto antes, y llegó un momento en el que se dieron cuenta de que no tenían maestros suficientes y lo que hicieron fue enviar a todos los estudiantes universitarios que tenían al campo. Y entonces para ese país no solo supuso que el país se alfabetizó, sino que además supuso un encuentro entre la ciudad y el campo, que eran dos realidades que se habían ido separando a lo largo de los años y que de repente se reencontraron. Se generó un espíritu de cohesión nacional alucinante y todo acabó cuando Estados Unidos decide montar la contra y empiezan a enviar unidades militares a masacrar sobre todo a los profesores, ¿no? Como en El Salvador, los jesuitas. Sí, lo que querían básicamente era bueno, pues cortar ese flujo de cultura, como si dijéramos. Entonces, claro, esta gente se encontró con experiencias muy traumáticas de chavales que habían enseñado a leer a los abuelos, a los niños pequeños y tal, de repente los mataban, ¿no? Entonces, hubo un momento que, bueno, el encargado de gestionar esto, no el ideólogo, pero el encargado de la logística de esto, era un señor, ministro, que se llamaba Umberto Belli, que ahora era el director de un colegio privado muy prestigioso que estaba en las colinas cerca de Managua. Y entonces fuimos a entrevistar a este tío. Y claro, era por la selva, las montañas que ibas a un castillo casi gigantesco que estaba ahí arriba, que parecía Hogwarts, pero bananero, ¿sabes? Y ahí dentro estaba este tío, que para mí era el puto mal personificado, o sea, era... Y claro, te sientas delante de él y te fascina. Cómo se mueve, cómo habla, lo que dice, y es como, quería hacerle 1000 preguntas, quería... Y de repente es como una lucha con este señor para tú conseguir hacer tus preguntas, para que no te convenza de cosas, para no dejarte llevar a su terreno,
para no empatizar en ningún momento con él, ni en su momento ni en su situación, porque lo que ha hecho es injustificable. Te cuestionas muchas cosas como periodista, claro. O empatizas y te da miedo. ¿Por qué? Eso lo decía siempre David Beriain, ¿no? Claro. Que, mira, precisamente, antes te decía, ¿no?, de 93 metros y David, yo creo que David, y además me gustaría decirlo porque mañana justamente se cumplen 3 años de su asesinato, el 26 de abril de 2021, de David, el asesinato de David y de Roberto Fraile, nuestro cámara, cuando estábamos rodando un reportaje en Burkina Faso sobre la caza furtiva, ¿no? Y David fue... es algo que, a ver, pues fue un pionero, yo creo. Te lo decía a través de la... O sea, él era periodista, ¿no? Entonces... montó su productora siendo periodista y decía, yo no soy productor, yo no soy empresario, ¿no? Y aún así a mí me hizo creer que efectivamente podíamos soñar con vivir del documental, ¿no? Era de esas personas que son brújula para muchos otros, que son líderes natos y que él era un creyente y alrededor tenía una serie de gente que nos hizo creyentes, porque era de esas personas que te llevaba. Y David hizo muchas entrevistas por Latinoamérica, a través de Clandestino pues entrevistó, estuvo 3 meses en Sinaloa, en El Salvador, bueno, en Latinoamérica, en todo este tipo de realidades muy espinosas, y entrevistando a gente, pues eso, asesinos constantemente y demás. Ahora que hay tanto debate, quiero decir, por abrir ahí un poco este tema, ¿no? Ahora que hay tanto debate en torno a entrevistar o no entrevistar a gente que ha cometido hechos delictivos o familiares o temas, ¿no? Bueno, David siempre decía que aquello era una oportunidad como periodista, como curioso, de entrar en esas cabezas y de entender e ir más allá. Yo creo que ya era un pionero, porque ahora que, vale, estamos obligados a contar las historias de otro modo, porque si no todo el mundo las tiene ahí, ¿no? Pero él ya decía, bueno, es que tengo la oportunidad de mirar desde otro lado, y a mí lo que me importa es saber qué piensa la madre de este señor. Y él siempre decía que le daba mucho miedo empatizar con los asesinos, o empatizar en algunos puntos, dice, no empatizar obviamente en lo que había cometido, sino empatizar en esos puntos en los que aquella persona era un ser humano y había hecho lo que había hecho por ciertos motivos, ¿no? En el contexto o lo que fuera. Y bueno, pues eso, nada, simplemente un poco porque es verdad que eso se lleva haciendo muchísimos años. David ya lo hacía hace muchos años, fue un pionero. Bueno, su muerte yo creo que castró una de las probablemente carreras más prometedoras del mundo documental de este país. Dejó un gran legado que permanece ahí en sus documentales y en toda esa corriente de creyentes que tenía alrededor, de la gente que trabajamos para él. Y eso, pero pagó un alto precio también por buscar esa verdad y por meterse en esos, en ese tipo de temas donde nadie llega, ¿no? Pero que es fundamental contar. Siempre hay alguien que los va a contar, ¿no? Sí. Como ahora en las guerras. Desde aquí aprovecho para dar también nuestro pequeño homenaje tanto a Fraile como a Beriain, cuando estaba a punto de cumplirse 3 años de su muerte. Y es verdad que Beriain fue un pionero, ¿no? Un pionero en buscar historias que trascienden, que yo creo que al final es una de las claves que buscamos dentro de los documentales y de las series documentales, y que en concreto, por ejemplo, Disney Plus está trabajando mucho. Ahora en junio estrenáis Lucrecia, que es un crimen de odio. Sí, efectivamente, estrenamos, bueno, es nuestro segundo True Crime, pero como os decía antes, igual que Patricia, pues bueno, narrar la historia, no sé si recordáis, en el año 92 el asesinato de Lucrecia Pérez en la discoteca Four Roses. Que es considerado el primer crimen racista de la historia de España, o sea que al final... Claro, está producido por Justin Webster y la idea, aparte de contar desde todos los puntos de vista, tener material inédito del juicio, era también pues hacer un espejo con la realidad actual del auge de la extrema derecha, también contar lo que hemos cambiado desde el 92 como sociedad y lo que hablábamos antes, ¿no? de elevar el tema y no contar solamente el hecho muy duro, pero también hablar de esa España del 92, de los grandes fastos y que luego por debajo había algo pues muy oscuro y como os decía, trasladar el espejo actual, ¿no? Es una serie de 4 capítulos de media hora y la verdad es que estamos muy contentos con el resultado. ¿Qué destacarías del proceso creativo de una serie como esta, que además abre una época, son 30 años antes,
pero que marca una historia, ¿no? Al final, que es que nos lleva luego a tratar otra serie de temas, etcétera. ¿Cómo se trabaja creativamente un proyecto como Bueno, Lucrecia? nos llegó el proyecto por parte de Justin, sí que el tema de diversidad, de inclusión en Disney siempre lo tenemos muy en cuenta, con lo cual era una historia que encajaba muy bien. Luego era un crimen que han pasado 30 años y aunque en su momento pues hubo millones de gente que salió a la calle para manifestarse, sí que ha quedado un poco en el olvido y estaba bien recuperar la historia, ¿no? Y que se volviese a recordar y que las nuevas generaciones lo conocieran. Y luego la verdad es que por parte de ellos Justin al final también hace un tipo de documental más periodístico, se metió a fondo no solo en archivos, en la búsqueda también pues eso, de toda la gente que era amiga de Lucrecia, muchos que ahora viven en República Dominicana, o sea que ha sido muy complejo. Y luego ahora lo que comentabais de entrevistar al mal, sí que se intentó entrevistar porque ahora ya todos los culpables están en la calle, y estuvimos cerca de alguno de ellos, pero la verdad es que al final no se consiguió, ¿no? Que hubiese aportado obviamente pues un punto de vista diferente al documental. Aquí más o menos se narran los hechos de una manera lineal, ¿no? La hija de Lucrecia es un poco la que lleva también la voz, porque ella ahora trabaja en España ayudando también a los emigrantes, o sea que sigue un poco el legado de lo que dejó su madre con su muerte. Y ha sido muy interesante también el formato, porque al principio pensamos en 2 capítulos, luego fuimos viendo que a lo mejor capítulos más cortos pues había como más tensión dramática, y la verdad es que ha sido un reto tanto para ellos como para nosotros. Y por ejemplo con 548 días captadas por una secta, que es la historia de Patricia Aguilar, que fue la que hablábamos de Latinoamérica, etcétera, de todas sus vicisitudes. ¿Cómo se aborda un proyecto como ese? Concreto, que es totalmente distinto y que ya sí que tiene un protagonista claro, como estábamos hablando con el caso del Rey del Cachopo, o de Dolores o de los Williams. ¿Cómo se aborda un proyecto así desde Disney Plus? Claro, la clave aquí, cuando nos llegó por parte de La Claqueta, es que tenían a toda la familia en exclusiva. Patricia nunca había hablado antes y la verdad es que bueno, pues consiguieron la confianza con ellos para que se abriesen literalmente en canal, ¿no? Y que fuese muy emotivo contar todo, algo que también a ella le sirvió, ¿no? Como de recordatorio y como para espiar todo eso que sucedió, ¿no? Entonces, la historia era tan potente y teniendo de primera mano, la verdad es que luego no hubo tantas, quitando las recreaciones en la selva, que se viajó a Perú, o sea que eso también fue un tema, pues eso, que fue bastante complicado. Queríamos narrarlo todo desde la familia, no traer expertos ni periodistas que llevaron el caso, sino el núcleo familiar, que fuese lo más importante, que al final fue lo que ayudó a Patricia, ¿no? Esa familia Coraje que cuando la policía aquí en España pues decía que no podía hacer nada porque era mayor de edad, pues el padre viajó a Perú sin saber qué iba a pasar y consiguió llevarse a su hija, ¿no? Uh-huh. Entonces, tanto en Patricia como en Lucrecia sí que nos gusta trabajar mano a mano con la productora, nos consideramos socios, también lo hemos hecho con Isabel, estamos muy encima del contenido, pero siempre, pues eso, no imponiéndonos por encima de ellos, sino siempre que sea un trabajo, pues eso, de igual a igual, ¿no? Se trabaja ahí mano a mano, incluso lo decías, a la hora de elegir el formato, ¿no? ¿Cuántos episodios, cuánto da claro, esta porque historia? El montaje, bueno, pues eso, incluso ha pasado alguna vez en ficción, pero obviamente el montaje en no ficción pues cambia mucho, ¿no? En Patricia también estuvimos valorando varias opciones, cuántos minutos, en fin, al final todo. Sí que es cierto que el espectador ahora devora ese tipo de contenido, pero también es muy exigente, ¿no? Algo que si a los 10 minutos no te engancha, pues te deja y ya no vuelve nunca, ¿no? Entonces tenemos siempre esa diatriba de que enganche y que tenga esa tensión dramática, pero también que cuentes bien toda la historia, ¿no? Y el montaje en todas las ficciones en las no ficciones, perdón, que hemos tenido, la verdad es que ha sido un trabajo apasionante, porque no sabes hasta que ves todo el material o los primeros brutos o el primer corte en bruto, no sabes luego cuál es el formato adecuado. Por ejemplo, el Papa también eran 3 capítulos al principio cortos y nos dimos cuenta que como un unitario funcionaba mejor. O sea que siempre es muy entretenido a la hora de las no ficciones ver dónde acaba, ¿no? ¿Cómo se aúna, Román, estas cosas que decía Javier? Por un lado, contar los hechos
y por otro lado mantener la atención del espectador. En el caso del True Crime, además, que puede funcionar casi como un fact-checking, ¿no? Que podríamos decir, o sea, Total. tiene que servir para contar los hechos y ponerlos ahí, pero por otro lado tenemos que mantener la atención porque no dejamos de hacer productos audiovisuales que en este caso además pues requieren que mantener la atención del espectador. Bueno, en el caso del cachopo, por ejemplo, te lo da el personaje, eso está claro. El personaje, no solo el personaje, porque hay varios personajes. Nosotros también, en este documental, digamos que nos daba mucho miedo darle demasiado protagonismo a este señor, por mucho que nos gustara cómo funcionaba en la pantalla y por mucho que pensáramos que era un tío muy atractivo, y dedicamos muchísimos esfuerzos. De hecho, fue un proceso larguísimo y muy complicado en conseguir la parte de la víctima, de Heidi, porque su familia al principio estaba muy cerrada, se habían sentido muy maltratados en España cuando pasó el asesinato, y estaban cerrados en banda, no querían colaborar. Entonces, después de mucho perseguirlos, conseguimos que viniera Gloria, su madre, que al principio también se mostraba, incluso en el momento en que llegó a la entrevista, todavía se mostraba reticente, y de repente nos dimos cuenta, cuando empezamos a entrevistarla, de que es que era una mujer que no había hecho del todo el proceso de duelo, no había como exorcizado todos los demonios que tenía, y fue una entrevista, bueno, para nosotros fue un antes y un después. O sea, nosotros salimos de esa entrevista y dijimos, el documental ha cambiado. El documental ha cambiado. O sea, ahora era una cosa hasta ahora que estaba bien, ahora es otra cosa. Además, hablando lo que vosotros decíais de elevarlo, que siempre estás buscando cómo elevarlo, nos ha dado la manera, o sea, hemos encontrado la manera de elevarlo, ¿no? O sea, al final, tú puedes estar explicando la trama y el tema, ¿no? Tú puedes estar explicando una trama, pero en realidad la cosa va de otra cosa. Esto es la historia de un señor que es un farsante, pero en realidad está reflexionando sobre cómo la sociedad admite cierto tipo de violencias. En este caso, pese a todo el envoltorio que rodea la figura de César, él es un señor que cometió un crimen machista, de manual. O sea, no aceptaba una separación y hizo lo que desgraciadamente hacen muchos hombres, ¿no? ¿Qué pasa? Que toda su figura, todas sus mentiras, toda su aura mediática envolvieron al caso de... Anulando a la víctima de alguna manera. Totalmente. ¿No? Y de una cosa que en realidad no era, o sea, era ruido, mucho ruido, mucho ruido. Y hay, así como los formatos van cambiando a medida que haces un documental, también encuentras iluminaciones y claves, ¿no? Y entonces hay un momento en que dices, ah, es esto. O sea, yo no estoy explicando la figura de César Román, ¿no? Que sí, pero en realidad lo que estoy explicando es un crimen machista, clasista, y de repente una madre coraje hondureña que toda su vida ha sido una lucha por llegar aquí, conseguir los papeles, trabajar limpiando lavabos, y su hija, que no dejaba de ser un reflejo de ella, o sea, hacía lo mismo. De repente, no solo este señor la mata, sino que ellos desaparecen del mapa para la sociedad española, ¿no? Incluso, que es normal, porque cuando empezamos a hablar de este documental y lo presentamos, siempre, y a pesar de que no quieras, los 15 primeros minutos te los pasas hablando de César. Es que tiene narices la cosa. Está pasando con Daniel Sánchez, que hay mucho paralelismo. Bueno, sí. Entonces, lo que hay que hacer al final es encontrar el camino para elevarlo, ¿no? Y cuando lo encuentras, yo, por ejemplo, puedo decir que es uno de los productos que he hecho de los que me siento más orgulloso, porque es multifacético, o sea, no te explica una sola cosa. ¿Es muy entretenido? Sí, es muy entretenido.
¿Es muy entretenido porque tiene a un personaje magnético? Sí, es muy entretenido porque tiene un personaje magnético. Pero trasciende eso, trasciende eso. Y yo sé que va a ser polémico, muchas veces tienes que contar con que las cosas que vas a hacer van a ser polémicas. Hay mucha gente que va a hablar antes de ver los 3 capítulos, pero al final esto es una obra completa. Cuando has visto los 3 capítulos es cuando extraes la esencia de lo que uno quiere contar, ¿no? Y en este caso es clarísimo. Marías, la misma pregunta. Tú que además vienes del mundo del entretenimiento, ¿cómo se aunan esas dos patas? La pata de verídica y la pata del entretenimiento. Bueno, haciendo un pacto con el espectador desde el inicio, yo creo. O sea, está claro que todos los productos que hacemos tienen que ser entretenidos. Es que si no la gente tiene tanta oferta que se va, como decía Javier a los 2 minutos. Pero hay 1000 fórmulas. O sea, yo creo que en el Palmar de Troya o Palomares escogimos las recreaciones, pero ahora estoy haciendo otras series documentales en la línea de las que estaba contando Javier y hemos elegido no hacer recreaciones, hacer otro tipo de herramientas que nos ayuden a contarla. O sea, yo creo que hay un abanico muy grande. Nosotros ahora estamos desde el factual más entertainment, desde el true crime, hasta las películas independientes para cines. Y creo que en el medio hay un montón de cosas súper interesantes y hay que explorarlas. Y claro que sí, y los docu-reality son otros, por ejemplo, que se dice, bueno, pues es documental o tal, pues sí hay líneas, ¿no? El reportaje está más pegado a la actualidad, el documental te permite ir 2, 3 capas más allá, como decía Román, y el docu-reality es otra historia, más pegado a personajes, que no es ni un reality en sí, ni tampoco es un documental, y no pasa nada. O sea, hay un montón de cosas en el medio y hay públicos para todos, ¿no? Y bueno, no sé, yo no, en ese sentido no tengo ningún tipo de prejuicio y me parece que se pueden hacer cosas súper interesantes, cosas buenas y malas dentro de todos los géneros. No le veo. Javier, desde la perspectiva de la ficción, desde tu bagaje como escritor, guionista y creador, esa manera de aunar el entretenimiento y llamar la atención, y háblame un poco del cliffhanger. Sí, bueno, la verdad es que lo que decía al principio, ¿no? Yo creo que aparte de que lo que dice María es que hay para tipo de productos para cualquier espectador y no todos tienen que ser un giro constante o un cliffhanger, sí que yo creo que la forma de abordar más desde el punto de vista de la ficción de las docuseries, que eso lo llevan haciendo los americanos toda la vida, pero aquí quizás se hacía menos y desde hace tiempo se utiliza más, yo creo que es vital, ¿no? Utilizar los ganchos de final de episodio, que bueno, todos lo conocéis, o sea que tampoco estamos hablando de nada nuevo, ¿no? Pero por ejemplo, en el caso de Patricia sí que, aunque la historia era muy potente, sí que jugamos a veces con el cliffhanger para hacerlo más, dejarte con ganas de más, aunque la historia cambiase un poco, ¿no? O sea, no ser fidedignos 100% y a lo mejor adelantar algún hecho que nos servía para dejarlo en ese momento, porque nos damos cuenta, si contabas todo realmente tal como sucedió, pues había finales que se quedaban un poco más apagados, ¿no? Y que era más difícil, pues eso, que a lo mejor el espectador continuase, a pesar de que la historia era muy interesante, ¿no? Pero sí que nosotros, la verdad es que en eso somos bastante pesados con las productoras de intentar conseguir ese cliffhanger o ese momento final potente que te arrastre a llevar al siguiente, porque al final pues eso es la forma de narrar y la forma que el espectador ahora se acostumbra, ¿no? Nosotros estrenamos todas nuestras series y docuseries a la vez, con lo cual tienes el formato de maratonear y es muy importante. Y luego lo vemos en los datos que cuando tienes, sobre todo más en ficción lo vemos, pero cuando tienes un final muy potente, pues el siguiente episodio lo devora, ¿no? Y bueno, lo que hablábamos antes, juntar un poco esa manera de narrar un poco más peliculera, pero sin echar de menos la seriedad de una docuserie, ¿no? O sea que siempre ese equilibrio no es fácil. ¿Es más importante hacerlo por delante en un preguión o es mejor esperar a una vez que tengamos todo el contenido de las entrevistas, materiales, construirlo después en un montaje final?
Uy, díselo a los montadores, Claro. que te matan, ¿no? Yo creo que las dos cosas. Claro. Por eso. Es Está Claro, bien mejor tenerlo en antes, mente, ¿no? Pero, como no pero esté luego hasta que no grabado. te enfrentas al material, al final no lo sabes. Puedes hacerlo en guión, pero estar abierto a cambiarlo Claro. si encuentras algo mejor, claro. Porque, además, aparte, muchas veces las cosas que has escrito no funcionan. Y a veces encuentras perlas, ¿no? Hostia, qué final de capítulo. Pero cuando salís con la historia, salís con una historia en la cabeza que luego cambia por el camino, ¿cuánto de flexibles sois de lo que pretendéis a lo que se consigue al final? Todo lo que suponga crecer, ¿no? La historia, o sea, obviamente hay que tenerla bien escaletada y bien controlada, ¿no? Pero todo lo que sea, todo lo que venga de realidad, antes decías, ¿no? Cuánto está, para mí las historias que más me interesan son las que están pegadas a la realidad, ¿no? Y luego ya utilizas pues eso, los ganchos narrativos que necesites para que sea entretenida y se devore. Y que alteres el orden de algún hecho no quiere decir que estés alterando la realidad. El true crime es el claro ejemplo de eso. O sea, puedes alterar algún factor en orden cronológico. Las historias no tienen que ser narradas en orden cronológico porque son aburridísimas. O no, pero te quiero decir, hay ciertas licencias narrativas y eso no quiere decir que no seas riguroso con los hechos. Y luego depende, claro, o sea, depende de lo que estés haciendo. Hay historias que están vivas. Sí. O sea, en el Cachopo, por ejemplo, era imposible acabar de cerrar el guión, porque este señor seguía inventándose cosas sobre la marcha. Entonces, ya lo tenemos. Listo, cerrado. Uy, pues resulta que soy culpable, ¿no? Pero cabrón, llevas 3, ¿sabes? Capítulos diciendo que no. Pues, y como eso 1000. Entonces, no sé, es que depende. Y luego, yo qué sé, el asesino de la baraja, por ejemplo, era una cosa que había pasado en el 2003, estaba ultra cerrado, nada te iba a sorprender. Que luego siempre en alguna entrevista encuentras alguna perla, pero ya sí que te lo puedes plantear de otra manera. O sea, es que depende de la historia. Yo creo que siempre tienes que estar abierto a a cambiar todo el montaje y a plantear la historia de otra manera, ¿no? Pero es depende, no sé. Supongo que con los Williams, o yo que sé, ahora todos estos documentales que se están haciendo de seguimiento de selecciones, de equipos de fútbol, no sé, no puedes, ¿sabes? Es imposible pensar que vas a cerrarlo, no sabes lo que te vas a encontrar. ¿En qué momento lo cierras? Porque estoy de acuerdo con lo que Cuando dices. se va a emitir. Claro, Cuando tienes un buen final. Sí. Yo con los Williams ya está el final. Lo han ganado todo. Pero el año pasado sufrimos mucho porque fue una de las peores temporadas que hicieron. Pero bueno, buenísimo. Tenemos todo el arco narrativo, ¿no? Y esa es la vida misma. Ellos hicieron una muy mala temporada y esta ha sido muy buena. Una mala temporada significa para ellos personalmente un año horroroso también en lo personal, ¿no? Entonces tienes todo el arco y ya está, hay un momento en el que hay que cerrar y hay que cerrar, Sí, te iba a decir, porque los tiempos, que es el otro gran escollo de nuestro nosotros nos llamamos en 0, que en el momento que yo entré elija Fernando Jerez, pero ¿cómo podemos llamarnos en 0? O sea, es todo lo contrario de lo que necesitamos, tiempo, ¿sabes? Y la vida nos ha demostrado que empezamos a hacer todo en 0, Sí, sí. porque los tiempos van pegados a los presupuestos y, en fin, en los tiempos del día del presupuesto nos lo marca todo, ¿no? Y ese es el gran sufrimiento también que tenemos, pero hay un momento en el que hay que cerrar y hay que cerrar. Sí, ya no eso. hay más tiempo y no hay más presupuesto. Y ahí miras al productor y ya sabes lo que hay que hacer. Eso os iba a decir, que es o bien cuando se vaya a emitir o bien cuando te has quedado sin dinero. Correcto, correcto. También. Porque es verdad que lo intentas siempre en los planes de producción. Nosotros, este tipo de documentales, siempre intentamos hacer como 2 entrevistas para decir, bueno, pues una primera, trabajo en investigación, sigo entrevistando, y una última para poder contrastar todo lo que ha llegado. Pero luego si te pasa algo como el último día, te dice que soy culpable, pues te da la vuelta a todo y a ver qué haces. Pero si te has quedado sin dinero, es un poco... es lo difícil, ¿no? Acaban créditos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues antes de dar el turno a la sala para que podáis también intervenir, quería haceros una última pregunta y es ¿hacia dónde creéis que va? ¿Cuál es el siguiente paso del documental en sí? Viendo cómo nos estamos moviendo, me da igual que me habléis de formatos, de géneros, lo primero que se os venga a la cabeza si alguien os pregunta
cuál es el siguiente paso o hacia dónde vamos. Javier, si quieres te dejo a ti primero. Yo creo que a lo mejor quizás cada vez los formatos y el tipo de géneros se van a unir más, ¿no? Va a haber como una cosa, pues eso, no tan claro el true crime o tan claro el reality o la celebrity. Yo creo que va a avanzar a lo mejor quizás hacia ahí, ¿no? En que los géneros, igual que ha pasado en la ficción, ¿no? Que ya no hay géneros puros normalmente, pues aquí habrá, yo creo que de cara al futuro, una mezcla. La complejidad de narrarlo en lo que hablábamos antes, en la forma de narrarlo y desde dónde lo miras. Y bueno, pues ahora mismo la IA, por ejemplo, es un tema, ¿no? Y va hacia ahí también, que todavía no sé si está legislado y depende cómo y tal, pero ofrece un montón de posibilidades y hay que saber con qué cuentas, porque son herramientas para contar tu historia desde otro lugar. O sea que, y lo que hace una semana no se podía hacer, hoy se puede hacer, pero de días, de semanas. Entonces, esto es muy interesante también, ¿no? Aprovecho para invitaros a las jornadas de la inteligencia artificial de la Academia de la Televisión, que se celebrarán el 6, 7 y 8 de mayo en la Serrería Belga, y que organizamos y que yo creo que va a ser las jornadas más potentes alrededor de la inteligencia artificial en audiovisual. Se van a organizar en estas 2 semanitas. Se va a anunciar, pues, pasado mañana, Sara, corrígeme, hoy se va a anunciar el programa y bueno, estáis todos invitados también porque creo que hay una reflexión muy importante de la industria alrededor de hacia dónde nos lleva. Pero bueno, Román, ¿hacia dónde vamos? Yo creo que los géneros tal como están ahora, cada género va a continuar. Lo que pasa es que va a haber más. O sea, también pues, se van a juntar, van a tener hijitos, ¿sabes? Cada uno... Va a haber como más mezcla. No sé hacia dónde van. Sé que van a ser más a la carta, digamos, dependiendo qué tipo de historia quieres contar. Lo que sí que creo que van a ser es que se van a igualar un poco en prestigio. Es decir, la gente le va a dar... La gente cada vez está más educada a la hora de mirar y cada vez entiende más maneras diferentes de ver las cosas. Porque te pueden contar una historia súper chula en una story de Instagram, que puede ser una obra maestra de narrativa, y en una película clásica de 2 horas en el cine. Entonces, yo sé hacia dónde voy yo, que es, a mí me interesa la hibridación. O sea, yo de hecho ahora mismo estoy planteando cosas de ficción grabadas en escenarios naturales y a lo mejor los recursos grabados antes como si fueran documentales. Me interesan este tipo de experimentos, porque a veces encuentras más verdad en la realidad, pero a veces es más incómodo y es como más fácil reproducirla, ¿no? Entonces, yo que vengo un poco de los dos mundos, me encuentro como muy cómodo en el punto de contacto de los dos. Y hay como cosas que quiero probar, sin dejar de trabajar en lo que he trabajado toda la vida, porque me encanta. O sea, sí. Pero yo creo que se van a multiplicar los formatos. Yo creo que se van a multiplicar. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que sobre todo la hibridación entre el documental y la ficción. Está aquí Geraldine, que dirige Conecta y que está haciendo una apuesta también importante por el docudrama, que no lo estamos viendo reflejado en plataformas, pero es verdad que como que todo te lleva a pensar que eso va a ir por ahí, ¿no? O sea, que puede llegar por ahí. Bueno, pues sin más, podéis hablar abiertamente. Hay unos micros abiertos que cogen el audio perfectamente, entonces por favor os invito a que podáis preguntar también a este panel maravilloso que hemos tenido esta mañana sobre aquello que consideréis o que queráis también aportar vuestro granito de arena en esto de las series documentales. ¿Sí? Adelante. ¿Nadie? Sí. Bueno, al hilo de lo que está trabajando ahora Geraldine a través de Conecta y teniendo este panel maravilloso, gracias Víctor, Román, María, Javier. En los años 90 hubo en la 2 de Televisión Española una serie que se llamaba Páginas Ocultas de la Historia, con el recientemente fallecido Fernando María, un magnífico novelista, y presentado por Felipe Mellizo, que los más viejos del lugar recordarán que era una figura magnífica. Y esas Páginas Ocultas de la Historia, claro, era una cosa como un poco lo de
Orwell cuando, digo Orwell, ¿cómo se llama el de...? Orson Welles. Orson Welles, gracias. Orson Welles hizo lo de la Guerra de los Mundos, ¿no? Sí. Aquí se decía al comienzo del programa, y una de las páginas ocultas de la historia fue que no había muerto Federico García Lorca, ¿no? Y ahí se hacía una dramatización, se jugaba con la ficción, tenía muchísimos cliffhangers también, porque te enganchaba muchísimo al final de cada documental. Pero eso que era claramente un producto que mucha gente se estragó, porque luego eso fue una novela, en la actualidad son las fake news, ¿no? El documental, cuando se ficciona, ¿cuánto hay de peligro de que no se respete la fidelidad de la historia? Y ahora mismo, ¿cuánto se está haciendo? Hablaba Román de esos Instagram, ¿no? Que la gente hace una story o lo que sea, y tiene mucha veracidad y está muy bien hecho y puede ser una obra maestra. La jornada de inteligencia artificial la tenemos próximamente, ¿no? El documental que ha evolucionado muchísimo, pero volvemos a eso que se hacía en los 90. Pero ahora mismo se compite muchísimo con lo que está en redes, ¿no? Que tienen el mismo altavoz y que a veces no tienen esos enormes presupuestos, pero tienen muchas ganas, ¿no? ¿En qué punto se encuentra con respecto a esas páginas ocultas de la historia el docudrama en la actualidad? Bueno, yo creo que si se ficciona, es ficción, no es documental, ¿no? Quiero decir, el documental intrínsecamente implica que tú estás explicando una realidad. Si no, es un falso documental. Los mockumentaries existen desde hace mucho tiempo. Entonces, para mí, si un true crime, por ejemplo, no respetase los hechos que han pasado, no sería un true crime documental, sería una serie de ficción con aspecto de documental, pero sería una serie de ficción. Entonces, yo creo que, no sé, aquí entra la ética personal de cada uno, pero... No, lo has dicho muy bien, yo creo que es un falso documental, Claro. es otra Y historia. es un género ya que existe. Claro. Sí. Eso es. Bueno, Salvados hizo un falso Sí. documental del Sí, 23F sí, que, sí. Eso es. que funcionó Sí, sí. muy bien, sí. Bueno, tenía eso, Tenía su... bastantes dudas de si era verdad o no era verdad. Muchas de las cosas que se decían que eran falsas. Bueno, ahí está el mensaje que quieras dejar después o lo que sea, ¿no? Pero es verdad que ahí ese pacto con el espectador no existe o existe al final, ¿no? Y de eso se trata. Si no es ficción, es Claro. evidente. Que ya lo pones luego, ¿no? O sea, Claro. estos hechos han sido... Que ahora ahí la clave es marcar la diferencia entre ficcionar y dramatizar, ¿no? O sea, la dramatización es un recurso que se usa para contar una realidad y la ficción... Hay un momento y que- ficcionar es ficcionar. Entonces, Claro. y a la hora de dramatizar, cuando estamos hablando de documental, es una dramatización basada en hechos reales, Claro. que no inspirada, sino basada. Entonces, cuando pues, trabajamos en un true crime, en cualquiera de los proyectos de los que hemos estado hablando, pues, vas basado sobre los hechos reales, ¿no? Sobre lo que has leído en un sumario, sobre algo que realmente da esa base para poder tú hacer esa dramatización. En ese pacto que hablaba Marías con el espectador, que te dice, vale, esto justo iba a te decir. estoy contando una dramatización, te estoy enseñando algo de una manera que no puedes ver porque no había ni una cámara allí y no se puede contar, pero soy lo más fiel a la realidad posible, ¿no? Eso yo creo que esa es la clave. También los protagonistas que participan confían en ti, en que cuentes de verdad la historia y no tergiverses. Claro. Claro. O sea que... Y una cosa que dijo María que era acerca de cómo abstraerse de ser empático sin ponerte de parte del malo, ¿no? Del asesino del cachopo. Y me encantó lo que Román explicaba. El efecto halo que ahora mismo está con un chico joven, guapo, y que, bueno, hay una parafilia que son mujeres que se enamoran de los asesinos guapos, ¿no? Entonces, ¿cómo te sustrajiste en el caso del asesino del cachopo? Porque claro, esta gente se junta ahí el narcisismo que tiene con la necesidad de los comunicadores de que tu producto se venda. Entonces, ¿cómo no caes ahí en eso? A mí no me vendió la moto, para empezar. Quiero decir, yo sé que hay gente... O sea, era súper divertido los debates en la sala de guión, ¿sabes? Porque el tipo generaba dudas con respecto al caso, con respecto a cómo la policía había conseguido ciertas pruebas, señalaba sospechosos,
Y entonces la gente decía, hostia, esto que ha dicho tiene sentido. Entonces, a la hora de comer, debatías las teorías, ¿vale? Al final, claro, o sea, yo les decía, mirad la de Big Picture, o sea, mirarlo desde lejos, es que es un crimen machista de manual y punto. Quiero decir, y entonces, aún así, aunque no te venda la moto, claro, es más difícil como fascinarte con un personaje que te está como contando trolas cuando tú ves por dónde va. Aún así no deja de provocarte admiración a veces cómo lo hace. Dices, hostia, qué tío más habilidoso, ¿no? Te inunda con nombres que no puedes comprobar en ese momento. Entonces, busca todo el rato que tú verbalmente le vayas siguiendo el hilo y entonces le vas como validando lo que te está diciendo simplemente porque tienes como que seguir el hilo de la conversación y juega con ello y entonces ya da por hecho que tú le has comprado cosas que en realidad no le has comprado. O sea, es muy hábil y en todo caso te provoca una fascinación, pero es que da igual, o sea, con cualquier persona que hables, yo me acuerdo cuando hacía Radio Gaga, que entramos en Quatre Camins a la prisión y hablamos con un asesino que había matado a su mujer, o sea, era también otro crimen machista. En este caso sí que era un señor que lo reconocía y que estaba muy arrepentido, decía él, y empaticé con este señor, empaticé con él sí, empaticé. Evidentemente, creo que merece estar en la cárcel, cumplir una... O sea, tampoco se trata de lo que yo crea, pero creo que como documentalista, como periodista, como creador, siempre tienes que mantener como una distancia. Lo que pasa es que eres humano y es imposible... no empatizar con las personas, porque es que hay personas que han hecho cosas malas o que son malas, pero que tienen puntos de humanidad en algunas, ¿sabes? Que no es el caso del cachopo. Que no es el caso del cachopo. Pero es igual, hay asesinos de masas que llegan a sus hijos al colegio y los quieren, ¿sabes? Y son buenos padres, a lo mejor. Yo qué sé. No sé. He empatizado con mucha gente despreciable en la vida, en momentos muy puntuales. Pero luego llega el montaje y dices, oye, o hay algún compañero que te haga un feedback y te dice, empatizas tiene una moto romántica. Empatizas en momentos puntuales. ¿no? Nunca compras motos. No. Geraldine. Bueno, gracias por preparar rápidamente que en Conecta hemos incluido hace 2 o 3 años el docudrama y el docu y quiero decir que el mercado español está creciendo un montón y me alegro, ¿no? Ver un poco este boom que da esta calidad de contenido espectacular, un crecimiento además muy rápido que otros países de Europa aún no tienen, ¿no? El docudrama fue muy anglosajón y creo que en España ahora tenemos unos contenidos espectaculares, creo que deberéis ser todo orgulloso que estáis trabajando este sector. Y nada, también me recuerdo ayer a David, ¿no? Que yo también lo tengo aquí, hicimos un entrevista con él para que semanas antes de su fallecimiento, y era un tío absolutamente excepcional, así que creo que es un pionero, lo dijiste, abrió un camino. Y bueno, recuerdo la entrevista, la dura 20 minutos, y había un periodista español, que era un chico joven, el pobre, tenía como 10 preguntas y llegó a la segunda, porque sacó una y de ahí de esto 40 minutos hablando. Y dice, ¿qué hacemos? ¿Cortarlo? Digo, no lo puedes cortar, es David, déjalo. Y todos 40 minutos hablando, vale, qué excepcional. Bueno, yo tengo 2 preguntas. Uno es, ¿cómo os inspiráis? O sea, ¿dónde vais a buscar esto? ¿Qué ideas cogéis? ¿Qué historias cogéis? Porque primero hay tantas, o sea, el periódico y hay 10 al día. O sea, como dice María, coges un avión y te vas. ¿Cómo hacéis esta selección, ¿no? de tantas ideas de contar, primero? Y segundo, ¿cómo veis la audiencia? ¿Vale? Porque la audiencia, yo estaba en casa, 3 productos marketing extraordinarios, que son mis hijos, ¿no? Entonces, tengo unos que vienen de más de 18 y uno de 12. Y el de 12 es el alfa, el digital, es el digital. Y tiene un consumo absolutamente completamente diferente de lo que es el documental. Sabéis por donde digo que es el consumo de las redes sociales, ¿no? Y entonces, me preocupa y no me preocupa, es decir, lo veo que no ve el docudrama o el documental en las plataformas, lo ve vía sus influencers, ¿no? Y es todo vía sus influencers. Entonces,
toda esta audiencia que dentro de 6 años, 7 años, va a ser nuestra audiencia, ¿cómo la trabajáis? ¿La veis como una audiencia que va a llegar a vuestro contenido? ¿La veis una audiencia difícil de captar? Cuando elegís un producto, elegís más historia que la audiencia. Mi pregunta es muy amplia. Yo, si quieres, respecto a la primera y a las historias, para mí son las historias que me emocionan. Casi todo el mundo, ¿no? Las historias que te llegan por algo muy concreto y que te emocionan. Esa es un poco la guía. Y bueno, él hablaba antes de 540 días, que es una secta. Yo hice otra también, como Javier, El Palmar de Troya, y estamos con otra historia también muy potente en torno a eso. Y es que tienen siempre pues, un gran componente emocional y son oportunidades que no puedes perder para contar realidades. O sea, para mí son las historias que reflejan realidades de verdad de donde vivimos. O sea, no quiero contar, o sea, quiero decir, a mí no me interesan tanto las historias que no nos pueden pasar a cualquiera de nosotros. Me interesan en la sociedad en la que vivimos. Y respecto a lo que decías de la audiencia, yo creo que nosotros tenemos la obligación de ir hacia ese tipo de audiencia y buscarlos. O sea, no es fácil. Pero mira, lo que contaba ahora Javier, por ejemplo, de Lucrecia Pérez, que es una historia del 92, ¿no? Sí. O sea, yo no me acordaba. Luego empecé a leerla y tal, y dije, sí, es verdad, me sonaba y tal. Pero bueno, ni mucho menos la gente, los zetas. Entonces, esas historias van a permitir que ellos digan, es que hace X años ocurrió este primer crimen racista en nuestro país y ¿cómo hemos evolucionado como sociedad en 30 años? Pues igual no tanto, porque siguen pasando. Igual a veces hablamos de Estados Unidos, de los crímenes racistas, pero es que aquí en Madrid también ocurren muchos fines de semana. Lo que pasa es que como no nos afectan a la gente de nuestro entorno, a veces de los blancos, no nos importa tanto o no salen tanto los titulares. Y eso es una reflexión importante. Si la historia sirve como excusa para tal, pues para atraer a otro tipo. Pero es verdad que lo de los influencers, pues sí, es verdad que la gente joven mira por ahí y ya se están haciendo cosas. A mí me llegan historias de, oye, ¿y si a través de este personaje metemos esta historia? Pues esas son de lo que decía Román, ¿no? Tenemos que encontrar también ese punto común. Pero bueno, ese es uno de los grandes desafíos, ¿eh? Sí, lo sé. Sí, siempre hay como miedo a esto, pero luego piensas, bueno, la tele no mató a la radio, ¿sabes? O la tele no mató al cine, simplemente coexistieron. A lo mejor dentro de 5 años Ibai produce una serie mainstream, claro, de plataforma y todos van a ver la serie de Ibai, no sé, ¿eh? Algo... O sea, yo lo que creo que está claro, a veces yo hablo como cuando algún amigo que trabaja en el sector pasa una temporadita que no tiene trabajo, o sea, se consume cada vez más contenido visual, o sea, cada vez más que nunca. Y el mercado español está en su mejor momento. Hace poco estuve en una cumbre de Fremantle de documentales en Londres, donde había gente de muchísimos países y realmente me di cuenta de la suerte que tenemos porque España, aparte de generar, de que aquí están todas las plataformas súper comprometidas que están ayudando mucho a que haya esa diversidad de la que hablaba Javier, diversidad en contenidos y en todo, en trasfondo social y tal, pero es que además el nexo con Latinoamérica por el idioma nos da una cantidad de oportunidades que ahora mismo está todavía sin explotar. Es verdad que las plataformas ya están aquí y están allí, o sea, quiero decir, pero que nos permite viajar o contar historias casi sin moverte de tu silla, ¿no? Y a nivel de técnicos vamos a ser privilegiados porque somos un país de service, por clima, por localizaciones. Entonces, de repente tenemos unos técnicos que se nota mucho en la calidad de los... Al margen ya de los contenidos, ¿eh? Que tenemos unos técnicos ya como de primer nivel. Yo últimamente he solido trabajar toda la vida en Barcelona, ahora estoy como empezando en Madrid y he alucinado con la calidad de la gente muy joven muchas veces, porque he traído estoy trabajando con equipos nuevos que no conocía. O sea, yo soy optimista.
Suelo serlo por naturaleza, pero... ¿Cómo lo veis, Javier, eso desde Disney Plus? Sí, nosotros desde Disney es cierto que la marca pesa mucho y ayuda. Y cuando llegó nuestra ambición, y sigue siendo, es hacer contenido adulto y que el suscriptor sepa que tiene un contenido adulto en la plataforma, al igual que HBO o Netflix o cualquier otra, con lo cual estamos más centrados en series adultas, tanto docuseries como ficción. Pero, por ejemplo, Patricia, que al final lo contaba una chica muy joven, todo lo que sufrió, pues sí que funcionó muy bien en gente más joven dentro de un orden, ¿no? Porque al final nuestro público, el que ve la pestaña de Star, pues es más adulto, ¿no? Pero sí que es un reto siempre buscar ese tipo de gente, sí, sin duda. Yo creo que una aproximación, Geraldine, puede estar alrededor de los temas. Estaba pensando ahora en Prime Video, nosotros produjimos una serie documental que se llama Influencers, pensando también en eso, o sea, es decir, a lo mejor no hay que encontrarlos por los temas y no por los formatos en sí, ¿no? O sea, al final es una cosa que ha trabajado bastante Prime, pues con las Pombo, con Marta Díaz, con Dulceida, que sabes que otro público no lo vas a tener, pero buscas en concreto ese público y a lo mejor llegando por ahí te van a entrar en otro tipo de temas. Y el Rubius, esa puede ¿no? ser También el Rubius. Sí. Puede ser una clave, o sea, el Rubius a lo mejor a un público más generalista no le va a interesar nada, pero va al público que va y eso a lo mejor permite que luego lleguen a otro punto. Entonces, no sé si igual por ahí. Un medio documental espectacular. Totalmente. Tiene un medio de producción y la financiación, pero vamos, increíble. Sí, totalmente. Increíble. Sí, sí. Entonces están ahí, no podemos decir que no están, No, están ahí. Sí, sí. Es un formato más. Es un formato más, Sí, sí. consumo más, como te Sí, dices. sí. Lo que pasa es que están como muy separados todavía los mundos, que es curioso. Sí, sí. O sea, yo voy por la calle y veo a gente, a influencers en las vallas publicitarias anunciando hamburguesas que no tengo ni flowers de quién son. Digo, hostia, está anunciando McDonald's y no sé quién es, algo aquí está pasando. Hay un corte muy bestia, porque yo no me acerco, pero vamos, y ellos tampoco, ¿no? Entonces, al final esto se tendrá que mezclar de alguna manera. ¿Alguna pregunta más por allí? ¿Carmen? Os quería preguntar, hace nada ha salido una noticia de que Netflix ha falsificado el contenido de un documental con inteligencia artificial para, digamos, aumentar un poco sus efectos dramáticos. Entonces, determinadas fotos del documental que hizo Jennifer pues han sido modificados con esto. ¿Hasta qué punto creéis que, como esto se nos vaya de las manos, vamos a empezar a cambiar los relatos? Es decir, que la realidad ya no sea tan realidad, sino que por un efecto dramático, narrativo, por digamos, ficcionar un poco más, acabe esto siendo como que lo que sucedió no tenga nada que ver con lo que recordamos. Yo creo que es el siguiente reto. Bueno, la verdad es que las jornadas tienen muy buena pinta y está muy bien traído, ¿no? Yo creo que es un reto no solo para las docuseries, sino en general para la sociedad. Cómo tratar el tema de la inteligencia artificial. La huelga de guionistas en Hollywood, pues una de las cosas ha sido, aparte de otros temas, ¿no? Pero sí que hay que regularlo de alguna manera para que no se nos vaya de las manos en un futuro, ¿no? Porque tener una herramienta, pues eso, tan atractiva para poder hacer tantas cosas, pues hay que valorarlo, sin duda. Y yo creo que la regulación es la clave, ¿no? Sí, todavía no hay una unidad incluso entre plataformas respecto a este tema. O sea, es que es muy pronto, ¿no? En Estados Unidos toda la huelga se debe sobre todo al uso de la inteligencia artificial en ficción, que ok, aquí está la ley de los creadores, de no sé qué, de los derechos y demás, pero para mí en documental sí que es mucho más novedoso, a la hora de generar imágenes, a la hora de crear una realidad que no ha existido, que para hacer una recreación igual con un coste más bajo sí que tiene sentido, pero para manipular un poco y contar la historia desde un punto de vista que te venga bien, igual es un pelín más arriesgado. Entonces, creo que regularlo también igual es un poco más difícil. No solo en España, o sea, me refiero sobre todo al género de la no ficción. Sí. Es delicado. Hay que saber el contexto también. Yo no sé en qué contexto hablas, pero, por ejemplo, nosotros, en concreto en el Cachopo, tuvimos un debate porque había una imagen en concreto de una fantasía de César que era muy obvio que no había existido y que estaba solo en su imaginación, que planteamos si podíamos hacer una foto con inteligencia artificial y Netflix nos lo prohibió rotundamente. O sea,
nosotros no utilizamos inteligencia artificial en nuestros documentales, tal cual te lo digo. O sea, y yo enseguida pensé, bueno, depende en qué, ¿no? me parece una buena política. Eso es. Entonces, Depende también si es en el depende en archivo qué y o depende en cómo. con qué intención. O sea, que estamos en una fase tan poco avanzada que yo creo que todavía Sí. hay que regular muchas cosas. No es lo mismo, como te digo, para el tratamiento de mejorar cierto archivo que para intencionar Claro, una realidad que manipular, o manipular una historia que no ha existido. O sea, yo creo que ahí no hay una unidad ahora mismo. Y bueno, no sé, en las jornadas me imagino que habrá incluso, no sé si abogados o gente que ya esté metida en ese tema en nuestro país para dar un poco de luz sobre este tema, que Pero- creo que todavía no, al menos yo no lo tengo. Pero al final, yo creo al final que, de verdad, que todo se resume un poco al sentido común, a la honestidad y al pacto que tú decías que haces con el Sí. espectador. Es decir, la inteligencia artificial es una herramienta, pero hay 1000 herramientas audiovisuales para engañar al espectador. Es decir, sí, yo puedo poner una foto generada por inteligencia artificial, pero es que yo también puedo rodar una cosa que no ha pasado. Y en realidad, ¿cuál es la diferencia? En esencia, ninguna. La única diferencia es el medio con que lo has hecho. Entonces, si yo no ruedo cosas que no han pasado porque mi honestidad me lo impide, ¿por qué voy a poner cosas generadas por inteligencia artificial? Porque en realidad, en esencia, estoy cometiendo el mismo pecado. Entonces, yo creo que la regulación, sobre todo, se tiene que basar un poco en este pacto con el espectador y en la honestidad de los creadores. ¿Y la herramienta es como un cuchillo? O sea, Es lo claro. para cocinar o como Sí, sí. tu cachopo, ¿no? Efectivamente, yo creo que al final es una... El claim de estas jornadas, ya os aprovecho para contaros, se llama son los desafíos de esta última gran herramienta, pero que al final es eso, ¿no? Es una herramienta. Todo el resto depende de lo que decía Román, del sentido común, de la ética, de la profesionalidad, del periodismo, que eso es lo que va a regular todo, pero ahora es la inteligencia artificial. Hace 10 años era una dramatización, pues yo creo que estamos en la misma línea. En estas jornadas sí vamos a tener gente de legal, de hecho se ha aprobado la ley de la inteligencia artificial, como sabéis, y vamos a tener a los ponentes que la regularon en Europa y que van a venirnos a contar de primera mano un poco cuáles son esos retos que han establecido, asociaciones de todo tipo, desde dirección, guionistas, producción, creadores, plataformas, televisiones, un poco con ese sentido de abordar por dónde vamos, cuáles son esos siguientes pasos de la inteligencia artificial. Entonces, una vez más os invito a que podáis participar. Y bueno, si no tenéis ninguna otra pregunta, por allí, Susana. Hablabais antes del ruido en las promociones, ¿no? Entonces hay como la sensación de que las plataformas a la hora de apostar por los proyectos documentales se fijan mucho más en esas historias mediáticas, que son muy conocidas, ya sean los true crimes, ya sean investigaciones o personajes potentes, ¿no? que son conocidos. Yo particularmente me encantan las historias más pequeñas, más desconocidas, que a veces se quedan más en la prensa local, como fue el caso de Secuestro Millonario, pero que una vez que te metes, pues ves que hay una historia detrás muy potente, con un guión que parece ya como si fuese una ficción, pero que a veces es mucho más difícil no plantearlas en las plataformas. Yo no sé si veis que hay ese miedo de no apostar por las historias locales que a lo mejor a la hora de promocionarlas no son tan conocidas para el espectador. Como productora... O sea, yo creo que, primero, hay muchos tipos de plataformas, no solo están las gigantes americanas, con lo cual yo creo que hay hueco también en otras plataformas para ese tipo de contenido. Y lo que decía al principio, sí que nosotros estamos más centrados al producir poco, pues en tener historias que el espectador conozca a priori y que haya un impacto dado el volumen de contenido que hay cada semana y que es muy difícil destacar, ¿no? Pero por ejemplo, Lucrecia tampoco es un contenido que se conozca tanto ahora mismo y apostamos por ello, ¿sabes? O sea que también depende a veces de la historia, que nos enamore, pero yo creo que también hay muchas plataformas, lo que os digo, para todo tipo de proyectos, ¿no? Filmin, pues, por ejemplo, ha hecho un documental de Terence Moy que es fantástico, que es muy local y que ha funcionado muy bien en esa plataforma y a lo mejor en la nuestra o en Netflix pues tenía menos sentido, ¿no? O sea que yo creo que hay tanta variedad, o Movistar ahora que está apostando por todo tipo de proyectos muy diferentes, ¿no? O sea, Movistar te hace Lola, o te Claro. hace La Macarena, o te hace Rafael, que lo hicieron también Charlie y Alberto, que son nombres propios
que tienen una gran venta y un gran impacto en comunicación, pero también te hace palomares o te hace cosas más pequeñitas o hechos aparentemente más desconocidos, pero te hace una gran promoción. Movistar, por ejemplo, eso lo hace muy bien. Te hace unas promociones muy buenas. Y luego yo creo que hay espacio un poco para todo, ¿no? Obviamente, pues lo que hicimos con Isabel Preisler en Disney el año pasado, pues era Disney se volcó, hizo una mega campaña de comunicación brutal, porque Isabel no necesitas más que su nombre para venderlo, ¿no? Y hay otras que se tienen que explicar mucho más y fíjate, dentro de la misma plataforma tienes los dos tipos de... Pero sí, obviamente, decir que tienes a Georgina o a Tamara Falco, pues hoy en día pues es una garantía para todas las plataformas y a veces somos un poco esclavos también en el mercado y los productores de buscar ese tipo de tendencias que ahora mismo es así, es una tendencia y si tienes una Georgina, una Tamara o un tal, pues lo tienes vendido seguramente. Y sacar adelante los Williams o sacar adelante los niños indígenas de Colombia cuesta más, pero la satisfacción es más grande. Bueno, pues nada, agradecer una vez más al Hotel Barceló Emperatriz, a la Academia de la Televisión por organizar estos desayunos, al equipo de Sara, la responsable de comunicación de la Academia de la Televisión, y a Javier, a María y a Román por haber participado. Y nada, creo que la siguiente nos vemos en la inteligencia artificial.